Sean bienvenidos a este lugar y todos los que estamos nuevamente en este domingo que nos congregamos habitualmente. El día de hoy vamos a conversar, vamos a compartir la palabra del Señor acerca del temor y la reverencia. Y es algo muy importante que podamos entender que el tiempo del Señor no se detiene. El gran error de la humanidad siempre va a ser creer que aún hay tiempo. Y la misericordia de nuestro Señor se confunde con que nosotros podamos determinar el tiempo de la llegada del Señor. Aún siendo creyentes, cometemos este error, porque los afanes de la vida, la tristeza que a veces nos pueda invadir el corazón, hace que nosotros estemos preocupados más por el día a día, más por nuestros seres queridos, por nosotros mismos, que por lo que el Señor quiere que hagamos. Y es en este sentido que la sociedad, a través del tiempo, ha ido, obviamente bajo el plan de Satanás, ha ido modificando la conducta del ser humano. Lo más triste que podemos ver el día de hoy es niños y jóvenes y adultos que han perdido completamente el respeto. Que estamos perdiendo nuestros valores, que no son necesariamente bíblicos, estamos perdiendo los valores de vida, la honestidad, la lealtad. Los estamos intercambiando por dinero. Y es así que nosotros como pueblo de Dios nos hemos visto afectados, porque el hecho de querer hablar de recuperar la reverencia y el temor es primero una autocrítica. No lo hacemos señalando a alguien, todo lo contrario, es una reflexión para todos nosotros. Lastimosamente, nosotros estamos viviendo más horas de nuestra vida en el mundo y eso va a ser difícil de cambiar. Y la misma palabra del Señor nos indica que estamos en este mundo, pero no pertenecemos a Él. Y el corazón del creyente debe tener certezas acerca de dónde está su corazón. Más allá de que pasemos tiempo en el mundo, trabajando, sirviendo y buscando nuestro sustento que viene del Señor a través de un trabajo, tenemos que tener muy claro dónde está nuestro corazón. Y es así que la reverencia a nuestro Señor no es algo automático. Yo no puedo orar porque mi hijo, porque mi hija tenga reverencia por un acto de oración. Cada uno de nosotros debemos llegar a conocer en intimidad a nuestro Señor y es la única forma que vamos a poder brindarle reverencia. Y el temor está íntimamente ligado a la reverencia, porque nosotros que venimos, la mayoría de nosotros, venimos de la religión católica, no nos han enseñado un temor bíblico. Posiblemente tengan rudimentos, posiblemente nos parezcamos, pero no nos han enseñado el verdadero temor, en qué consiste. Y hemos crecido creyendo en un Dios malo, en un Dios que castiga. Y esto no solo es en nuestra vida, en nuestra región. Los israelitas creían lo mismo. ¿Por qué? Porque habían tenido una experiencia compleja como seres humanos y no llegaron a entender a Dios. Solamente algunos lograron hacerlo y estos le sirvieron al Señor. Entonces vamos a, por favor, revisar como primer verso, nos vamos a ir al libro de Salmos, en el Antiguo Testamento, al capítulo 2 y el verso 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y aquí llega un precepto importante que nos toca a las personas que servimos al Señor. No es una opción. Si lo hemos hecho mal, tenemos que ponerle un punto final
el día de hoy. Servir al Señor con temor. ¿Cómo puedo entender el temor si no lo conozco? ¿Cómo puedo entender el verdadero temor al Señor si en mi rutina diaria están otras cosas? Si solo vengo los domingos y a veces hasta llego tarde, también no demuestra que hay temor del Señor. Si cualquier pretexto es válido para que yo no haga lo que tengo que hacer, no tengo temor del Señor. Y la palabra me manda a que tenga temor. Y este temor no necesita una edad determinada. Cuando el Señor dice en su palabra, sed como los niños, nos muestra que el niño puede aprender más rápido que el adulto el verdadero temor del Señor y la reverencia al Señor. Tenemos que entrar en una rutina en la que incluyamos como hijos de Dios conocerle de verdad. La experiencia que cada uno de nosotros tenga va a ser diferente. Por eso es que no podemos tener un manual de temor y reverencia. No puede existir, porque cada uno de nosotros, nuestro Creador nos ha hecho diferentes. Entonces tenemos que llegar a esa intimidad a través del conocimiento de su palabra. En el mismo libro de Salmos, les pido por favor que nos acompañen al Salmo 147, verso 11. Les voy a dar unos minutitos porque vamos a avanzar varias páginas. Salmo 147, verso 11. ¿Qué dice la palabra de nuestro Señor? Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Este verso, después de yo haber preparado lo que iba a compartir con ustedes, se constituyó en lo más importante para mí. Se complace Jehová en los que le temen. Por eso dice la palabra, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo y perder su alma? Y estamos, si somos sinceros y honestos, más afanados en otras cosas. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que agradarle a nuestro Señor antes que al mundo, antes que a nuestra pareja, antes que a nuestra mamá, que a nuestro papá, que a nuestros amigos y que a nosotros mismos. Todo el tiempo estamos viendo que la doctrina está yendo de aquí para allá porque ya no hay iglesias ni congregaciones que busquen la palabra del Señor, sino son grupos afines. Por decir algo, ¿a quién le gusta el pollo? Haremos una congregación. ¿A quién no le gusta el cerdo? Haremos una congregación. Y estamos seleccionando los versos de acuerdo a lo que nos gusta. Y mis hermanitos son los que obviamente disfrutan de las cosas que a mí me gustan. Y hemos perdido la noción de lo que es el temor. El día de hoy puede ser, estimadas hermanas y hermanos, el día que pongamos el punto final a esta actitud. Porque no va a pasar desapercibida delante de nuestro Señor. Y quiero que eso no lo interpreten y digan, ahí está pues, había sido malo el Señor, va a haber castigo. Va a haber un juicio, el juicio viene, es inevitable. Y ese tiene que ser uno de nuestros fundamentos de temer a nuestro Señor. Otra cosa importante que ha sido realmente muy determinante en nuestra imagen distorsionada de Dios son justamente las creencias rudimentarias de una doctrina forzada. Muchas personas dicen, yo cuando le digo Diosito, ¿por qué me critican? Porque Dios, nuestro Padre, no es tu papá. Está bien que a tu papá le digas papito, que le des un besito, pero es porque es un ser humano. Y no podemos creer que el creador de la vida es un ser humano. Entonces ahí partimos que no podemos decirle Diosito. De ninguna manera, estamos negando lo que la palabra dice. Jehová fuerte, Dios fuerte en batalla. No podemos caer en ese error.
y tenemos que procurar ayudarnos mutuamente. Si yo no tengo confianza con un hermano o una hermana, va a ser difícil que le amoneste en estas cosas. Pero si ya lo tengo y he escuchado, es mi deber, no es una opción, es mi deber reencaminarle. Y de esto trata el verdadero temor, que nosotros podamos como hermanos construir un conocimiento sólido, sólido de quién es nuestro Creador. Y lo más importante y hermoso es que tenemos la palabra. Por favor, vámonos a Proverbios 1:7. Acompáñenos, por favor. Un libro adelante de Salmos. Proverbios, al comienzo, capítulo 1, verso 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Acaban de ponernos en la pantalla y dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y la enseñanza dice amonestaciones de la sabiduría. Justamente por eso es que yo comencé a pensar en compartir acerca del temor y la reverencia, porque este verso lo conocemos ya de memoria. ¿Cuántas veces nos han compartido el principio? Pero creemos que por asistir a la congregación a mi manera, que yo asisto a mi manera, en los horarios que puedo, porque el Señor me tiene que aguantar, porque yo soy pues una persona necesitada, ya tengo temor del Señor. Y no es cierto, no es cierto. El principio de la sabiduría es el verdadero temor del Señor. Y tampoco consiste en que si yo he conocido la naturaleza de mi Creador, si le sirvo, si le amo, si hago todas esas cosas, solo es un principio. Es un pequeñito grano en el tremendo costal que necesitamos para completar ese conocimiento. Entonces nosotros, queridos hermanos, tenemos que aceptar la amonestación, porque el que no acepta es un insensato, y no lo digo yo, sino lo dice la Escritura. Si yo me pongo vertical, si me enojo cada vez que alguien dice algo que yo no hago, lo que realmente me falta es madurez. ¿No es cierto? Entonces tenemos que apoyarnos siempre en lo que dice la Escritura acerca del conocimiento de nuestro Señor. Por supuesto que debo renunciar a cosas que hago. Yo conozco a mucha gente que el único día libre que tienen es el domingo. Hasta sábados tenemos que trabajar muchos, en muchos casos. Y entonces por salud el médico le dice: señor Víctor, usted está todo el día frente a una computadora, tiene que trotar. ¿Y qué elijo? Domingo en la mañana para trotar. Por supuesto que me voy a atrasar a la reunión, por supuesto. Entonces debo decidir, ¿qué hago? ¿Será que no puedo llevar esa mi actividad en la noche o en la tarde? ¿Y eso de quién depende? ¿De la congregación? ¿Del pastor? ¿Dependerá de los hermanos? ¿Tendrá que estar escrito en la Biblia? No, depende de mí, es mi decisión. Más me acerco a mi Padre, más lo conozco y más me enamoro de Él. Pero si prácticamente mi compañero de vida es la guía de televisión y no la Biblia, nunca voy a llegar a conocerle como es. Si solamente me alimento de escuchar un compartimiento y no busco en mi día a día la palabra del Señor, no voy a poder conocerle. Vamos a irnos por favor al libro de Job, en el Antiguo Testamento también. Vamos a ir a Job capítulo 1 y verso 6. ¿Qué dice la palabra? Leamos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. Una cosa importante que recién yo estoy pudiendo entender es la naturaleza de la creación.
¿Saben qué me entristece mucho? Buscar una prédica y encontrar un show, ¿no? Pongo en el YouTube prédica sobre esto, sobre lo otro. Ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer, pisotean la cabeza de no sé quién, saltan, gritan, se cortan el cabello, se pintan el cabello. ¿Por qué? Porque la verdadera doctrina y la palabra no le es suficiente al ser humano. Por supuesto que no le va a ser suficiente. Y las verdades bíblicas son complejas para el ser humano. Nosotros tenemos la ayuda de la revelación del Espíritu Santo, que es distinto a aprender. No está mal formarse. Si toda la iglesia del Señor decide inscribirse en una universidad, qué bueno, perfecto. Pero no funciona así solamente. Tenemos que entender la naturaleza de la creación. Job fue elegido por el Señor para un propósito muy fuerte, en el que Satanás lo tuvo en sus manos. Y si Job no hubiera conocido al Señor, no hubiera temido al Señor y no hubiera sido reverente ante el Señor, hubiera caído ante el consejo de su esposa. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Qué le dice la esposa a Job? Blasfema y muérete. Imagínense. Y ese consejo podía haberle dado también un amigo, inclusive un familiar. Pero la reverencia y temor de Job no le permitió. Él estaba firme y decía, pase lo que pase, no voy a blasfemar. Temo más a mi Dios que al juicio del mundo. Y ese es un gran paso que nosotros podemos tomar en el camino que hemos elegido. Miren, queridos hermanos, yo sé que la situación de cada uno es diferente, pero si nosotros tenemos un amigo en la vida o un familiar, ya el Señor nos ha bendecido para comenzar. ¿Para comenzar a qué? Para comenzar a cambiar la forma en que hemos vivido hasta el día de hoy, sin ninguna reverencia, sin temor real de lo que harán. Ahora quiero que no se sientan todos afectados porque no estamos generalizando. Pero acá, si pusiéramos un reloj y una cámara, creo que todos nos sorprenderíamos de a qué hora estamos llegando a nuestra reunión. ¿Hay factores? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero un corazón temeroso y reverente vence todos esos factores. Toditos. Si para llegar al trabajo hacemos lo que sea, ¿no han visto las colas en los teleféricos? ¿Cuántas horas hemos estado ahí? ¿No? Para poder asistir al trabajo. ¿Por qué? Porque tememos al descuento. Tememos a perder nuestro trabajo. ¿Quién va a pagar la luz? Este hermanito que habla no paga mi agua, no paga el internet, no sabe cuánto gasto. Sí, todos sabemos, todos tenemos las mismas responsabilidades. Pero si no lo vamos a hablar, si lo vamos a callar, prácticamente va a servir de poco el que nosotros estemos juntos en este lugar. Vámonos por favor a Filipenses 2:12. Vamos a ir al Nuevo Testamento a ver qué es lo que pasa con el temor y reverencia en el Nuevo Testamento. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Este hermoso verso yo lo he escuchado en varias enseñanzas, en nuestra congregación y en otras prédicas, en otro contexto. Pero la verdad es que dice, lo primero de lo primero, este temor y reverencia no tiene que ser superficial. No puede ser cuando me están mirando, ¿no es cierto? Y esa es la filosofía humana, por eso muchos marcan tarjeta, ¿no es cierto? Porque ya no hay forma de controlarles, entonces si no marcas tarjeta, ¿cómo voy a saber? Inclusive en las marcadas de tarjeta hay fraude, ¿no es cierto? Le llamo a mi amigo, hermano, por favor, márcamelo mi tarjeta, cuando hay tarjeta.
Ahora ya es biométrico, ya estamos hechos, ¿no? Porque ya no los pueden poner, a no ser que nos saquemos una copia del dedito. Pero en el Señor no es así, no vale, no sirve si es superficial, si es solamente para complacer a alguien, no sirve. Pablo les decía, amados, no lo hagan así, háganlo bien. Entiendan que el Señor es un ser inmenso que ve todo, hacia adelante, hacia atrás, en todo momento. Por eso dice la palabra, ¿a dónde voy a escapar? No hay posibilidad, no existe posibilidad. En cambio, de nuestra vida social podemos escapar, del Señor no podemos. Y lo más hermoso que dice, ahora, ya, ahora, ocúpense de su salvación. Por eso hay una clara diferencia entre quienes dicen, ya eres salvo, hermanito, no hay problema, ya viene el gran poder con toda confianza, ¿no? Porque eso es jugar al cristiano. No hay problema. Tienes esta actividad que te encanta, cómprate tu polera, anda. No es así. No es así. Dice, cuiden su salvación. Tenemos que entender que es lo más grande. Y aquí vemos que la mayoría, ¿por qué no lo hacemos? Porque no hemos conocido al Padre. Por eso no hay reverencia. Por eso nos parece tan sencillo todo. Y lo llevamos y nos gusta, pues. ¿A quién no le va a gustar que le digan, hermano, por favor, pasada esta, seas bienvenido? Aquí creo que esta semana hay 2 partidos, vamos a poner pantalla gigante. Como les digo, ya no saben qué hacer. Vamos a transmitir lo que quieran, pero vengan a la iglesia. No, el que quiere venir tiene que venir a conocer al Padre, a tener comunión con sus hermanos, a edificarse. No necesitamos ningún tipo de show, ninguno. Cuando Cristo vino, era la razón por la que también lo menospreciaron. Esperaban que llegara una persona totalmente millonaria y compre el megacenter para hacerlo iglesia. Y que los niños tengan películas gratis, que los jóvenes puedan ir de paseo y que esa sea su forma de congregarse. Y no es así, no es así. Nosotros tenemos que anhelar pertenecer a ese remanente en el que cada día la sociedad vea un hijo, una hija de Dios, transformada por el poder del Espíritu, separada del mundo, negando todo lo que el mundo abraza. No es fácil, por supuesto que no es fácil, pero lo tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Ahora, obviamente, un verdadero temor no puede nacer sin amor cuando hablamos del Señor. Entonces, ¿cómo entendemos este temor? A través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo veo la cruz y entiendo que estoy incluido en ese grupo de personas por la cual Dios dio lo más valioso que tenía, por supuesto que mi corazón debe palpitar. Y si mi corazón no palpita al leer la obra, la gracia del Señor, debo buscar ayuda. Debo buscar ayuda urgente en alguna persona que me ayude a entender qué es la gracia del Señor, qué es la obra de la cruz. Por años hemos pensado, como ahora estamos viendo, para la Semana Santa, ¿no es cierto? Vamos a comer algo distinto, los niños van a tener chocolatitos, pero no es así. Y no está mal que lo hagan, el que quiere que lo haga, porque no le autorizamos una congregación, una autoridad. Es el Señor que te dice, todo te es lícito, haz todo, pero no todo edifica y no todo te conviene. Entonces nosotros tenemos que actuar de la manera que nuestro Padre quiere que actuemos. Y obviamente una mujer respetuosa, una joven respetuosa que se valora, que no necesita lo que el mundo le ofrece, un joven, un varón respetuoso que no está sometido a la ley del mundo, va a brillar. Y aquí viene el detalle.
El detalle es que este joven, si conoce al Señor, esta señorita conoce al Señor, le va a dar la gloria a Él. Porque lastimosamente vemos personas transformadas por el Espíritu, privilegiadas con un montón de dones y quieren seguir brillando ellos. Entonces, ¿qué encontramos? No hay una obra completa. ¿Por parte de quién? Del que ha recibido pues el don. Y somos tan poco reverentes que queremos culparle al Señor. Es que el Señor no ha completado su... No, Él hizo siempre su obra completa. Nosotros nos resistimos sistemáticamente. Sistemáticamente. Entonces tenemos que ver los ejemplos que la palabra del Señor nos ha dejado en su palabra. Vamos por favor al Nuevo Testamento, al libro de Juan. Acompáñenme por favor. Vamos a leer Juan capítulo 14, versos 9 y 10. Juan capítulo 14, versos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ustedes van a recordar el contexto porque la mayoría lo conoce, ¿no es cierto? Estaba Jesús con los discípulos y uno de ellos le hace una pregunta que, tomando en cuenta que Cristo ya estaba buen tiempo con los discípulos, realmente era como para arrancarse los cabellos, ¿no? Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe le dice, porque Felipe le pregunta y le dice: muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y el verso 10 dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Inclusive Cristo en cuerpo humano jamás buscó su propia gloria y decir: yo lo estoy haciendo, pues no me ven. No, no lo hacía. Obra de mi Padre. ¿Se dan cuenta lo irreverentes que hemos sido? ¿Se dan cuenta el mundo lo que nos enseña? Y estamos hablando de cosas básicas. Por eso es que tenemos que entender que necesitamos cada día conocerlo, tanto al Padre y al Hijo. Y aquí nos da una pauta hermosa. Dice: me conocerás a mí, a Jesucristo, y lo vas a conocer al Padre. Porque muchos dicen: ¿y ahora cómo hago? ¿Dónde busco? No sé, creo que el Señor no ha venido acá, entonces medio difícil. Vino en la persona de Cristo. Y Él estaba pleno del Padre. Por eso le dice Felipe: ya pues, ¿cómo vas a hacer esa pregunta? Y nosotros hacemos esas preguntas. No todos, pero la mayoría hacemos preguntas. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué esto? Todo el tiempo somos los por qué. Y nunca le damos gracias. El Señor quiere un corazón distinto, agradecido en la tribulación, en la enfermedad, en la necesidad. Ese corazón conoce al Padre, porque sabe que eso va a pasar. Está convencido. Por eso vimos Job. Job estaba convencido que eso iba a pasar. Lo conoció a su padre en la abundancia y estaba tan convencido que decía: cualquier ratito mi situación va a cambiar. Todo su entorno había desfallecido y eso nosotros lo podemos ver en nuestras vidas. Cuando hay una enfermedad en un ser querido, en un amigo o en nosotros, la cosa se pone complicada. Más ahora que no hay dólares, no hay medicamentos. Es entendible la situación, pero la situación no puede condicionar nuestro amor al Padre. Ahora, yo me hice una pregunta y dije: ¿cuánta intimidad será necesaria para aprender ya a demostrarle esa reverencia a nuestro Señor? Entonces vamos a, por favor, irnos ahora a Juan capítulo 15, verso 16. Vamos a avanzar un poquito. ¿Qué dice la palabra del Señor? Juan 15, verso 16.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y como les digo, cada verso que a veces vemos, decimos, ya nos han compartido, pero en otro contexto o con otra utilidad. Y va a seguir siendo así, porque la enseñanza de nuestro Señor es infinita. Es infinita. Por eso la palabra dice, todo pasará, todo va a morir, menos la palabra. Va a seguir siendo útil por los siglos de los siglos. Y nuestro Padre nos dice, ustedes no sean arrogantes. Porque cualquiera diría, claro, con semejante, ¿no?, poder, ¿no?, hay hombres y mujeres muy poderosos. Ahora que estamos en la época del empoderamiento, y dirán, yo pues le sirvo al Señor, ¿cómo no me va a elegir? Eso ya es arrogancia. El Señor puede usar a cualquiera, a cualquiera. No hay necesidad de ningún requisito previo. Por eso dice, yo les he elegido desde la barriga. Porque como nosotros no quisiéramos saber qué va a ser de nuestro hijo, de nuestra hija, desde la barriga, ¿se imaginan? Que podamos saber qué va a pasar en su vida, con quién se va a casar, cuándo va a tener sus hijitos, quién va a ser su suegra, quién va a ser mi consuegro. Quisiera saber, no sabemos nada. Y el Señor dice, ¿te das cuenta cómo soy yo? Lo grande que soy, ya lo sé, ya lo sabía, y de toditos. Absolutamente de todos. Puede ser asiático, americano, norteamericano, europeo, igualito. Igualito. Esa grandeza no nos han enseñado. Porque ¿cuál era la figura del Padre o del Hijo? Un crucifijo. Y todavía chiquitito. Por eso pues en nuestra mente está una cosa pequeña. Y cuando venimos al Señor, va cambiando, pero a veces nosotros no permitimos que cambie radicalmente, de entender la grandeza de la naturaleza de nuestro Padre. Cristo vino a mostrar eso y todos quedaban maravillados. ¿Qué pasó con una mujer enferma? Ya había acudido a médicos, gastó todo, dice la palabra. ¿Y qué hizo Cristo? La sanó. ¿Se imaginan eso? ¿Cómo afrenta a un médico? Yo tengo mi hermana es médico y no quiero afrentarla, pero se dan cuenta, todos quedaron humillados. Es decir, en este momento el Señor llegaría y dijera, yo voy a solucionar la economía de Bolivia, y lo haría pues, en un 2x3. ¿Quiénes quedarían humillados? Todos los contadores, economistas, administradores, ingenieros comerciales y los políticos que de nada saben, pero obviamente están ahí, quedarían totalmente humillados. Pero no va a suceder sino hasta el fin de los tiempos, donde nuestro Señor va a reinar en esta tierra para enseñar cómo se hace. Acompáñenme por favor a Jeremías, vamos a volver al Antiguo Testamento. Vamos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ya nos han puesto. No lo han puesto. Pensé que lo habían puesto. Vamos entonces con nuestras Biblias. Jeremías capítulo 1, verso 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Tenemos? ¿Quién dice amén? Eso, leemos. Jeremías, qué hermosa es la voz de los niños. Capítulo 1, verso 5. Leemos por favor. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Como hemos leído en el Nuevo, igualito está en el Antiguo. Imagínense que hay personas que rechazan el Antiguo, otras que rechazan el Nuevo, que hay esta cosa, que hay esta otra cosa, y no entienden que el Señor nunca miente, nunca se equivoca, y todo está completamente armonizado en la palabra del Señor.
Y Él repite e insiste y dice, tú eres mi creación, eres ese bichito que he hecho. No nos tiene que hacer sentir mal, porque aún en esa condición un día vamos a estar con Él todos los días. Lo que tenemos que entender es que esta vida es poco importante comparado a lo que vamos a vivir. Y vamos por favor en el mismo Antiguo Testamento a Isaías, rápidamente a ver qué dice este hermoso libro en el capítulo 6, verso 3. Isaías 6, verso 3. Está uno antes, ¿no es cierto? Es un libro antes. Isaías, capítulo 6, verso 3. Dice la palabra del Señor. ¿Quién puede leerlo? A ver, está. Y el uno y el otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Ahora, una cosa que nos puede ayudar, si no nos es muy difícil entender la majestad y la grandeza del Señor para ser reverentes, obedientes y temerosos de Él, es que Él es 3 veces santo. Y la gloria de nuestro Creador está en toda la tierra. Y no solamente en la tierra, en otro verso dice, los cielos cuentan la gloria. ¿No es cierto? Esta vida terrenal nos ha obligado a estar todo el tiempo con la mirada abajo. Ya no vemos el cielo. Y si yo tengo una pequeña duda, me basta ver el cielo para ver su grandeza. Amén. Vamos por favor a leer 2 pares de versos que están en el libro de Proverbios, que nos van a también aportar mucho en lo que estamos hablando. Vamos por favor a Proverbios capítulo 21. ¿Qué dice la palabra del Señor? Proverbios 21 y vamos a leer los versos 2 al 7. Dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Y yo sé que muchos dicen, ¿por qué Víctor se estrella contra la sociedad, nuestros trabajos? Es porque en la palabra nos dice, esos caminos, por supuesto que nosotros decimos que está bien, pero no es así. ¿Y quién nos enseña a ver esto? Es la palabra del Señor. El verso 3 dice, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y esto es lo que nuestros hermanos de la doctrina de la prosperidad no quieren entender. Que al Señor no le interesan nuestros bienes. Que en vano trabajamos tan arduamente pensando que le vamos a hacer un favor posteriormente al Señor. Él va a hacer su obra sin nosotros. Amén. Vamos a leer por favor el 4 que dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impíos son pecado. El que es altivo de corazón jamás va a ser reverente. Jamás le va a poder tener temor al Señor. Porque él cree que lo que él hace es más importante que lo que el Señor quiere que haga. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa si alguien es tan talentoso o tan talentosa que le dan premio sobre premio? Claro, el papá dirá, uy, qué lindo, estoy orgulloso. Sí, estás orgulloso, pero tu hijo, tu hija nunca lo va a conocer al Señor. No le va a temer. ¿Qué reverencia le puede tener si él recibe reverencia de la sociedad? Entonces tenemos que tener en cuenta a dónde estamos encaminados nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. El verso 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo lo que él se apresura alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces nosotros estamos aprendiendo que si no le preguntamos algo al Señor de lo que vamos a hacer, es seguro que vamos a fracasar. Por más que tengamos un certificado de pared a pared que diga que podemos hacerlo. Sin la aprobación del Señor, eso va a ser fracaso. Y va a estar acompañado de lo que más la mayoría tememos, que es la pobreza. El verso 6 dice, amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la mente. Imagínense que el día de hoy hemos llegado
al punto que para tener un buen trabajo y para tener buenos ingresos, lo menos que necesitamos es ser mejores en eso o tener talento. Estamos hablando excluyendo los pocos trabajos que sí buscan talento. Pero cuando uno va a un lugar, se choca con que no existe eso. Se ha olvidado completamente. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. ¿Será que nosotros no tenemos que enseñar eso a nuestros hijos? Porque el colegio casi está a punto de enseñarles eso. ¿Será? ¿Será que vamos a callarnos? ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos si no somos nosotros? Y este tipo de cosas no tienen fecha de caducidad. ¿Saben qué es lo más triste? Ver en un cristiano ya mayor de edad, en una edad que se abstiene de corregir a su hijo, porque su hijo ya es profesional, ya tiene familia, ya tiene hijos. El papá se abstiene y dice, creo que ya no es tiempo de que le hable, creo que ha pasado el tiempo. No, papá, no, mamá, te equivocas. Puedes corregir a tu hijo aun cuando es mayor, porque eso va a valorar más el hijo. Tenemos que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? El verso 7 dice, la rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. La palabra del Señor siempre nos va a empujar, seamos de la edad que seamos, estemos donde estemos, a hacer lo correcto. Nuestra carne nos jala hacia lo incorrecto, pero la palabra nos jala a lo correcto. Entonces tenemos que valorar esto de parte de nuestro Señor. Ahora vamos a ir rapidito a Proverbios 24, por favor, al verso 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Y esto nos muestra la naturaleza de nuestro Señor. En vano hemos aprendido a ocultar nuestros pecados. La Iglesia Católica permanece en estos errores doctrinales y muchas personas, sin necesidad de ser católicos, permanecen en errores que creemos que echándole tierrita, ¿no?, al pecado ya lo hemos solucionado. La honestidad es lo que nos tiene que distinguir como hijos del Señor. Y si yo no soy honesto conmigo mismo, ¿cómo voy a conocerle al Padre? Si continúo por generaciones diciendo, no, por favor, no me hables de mi pasado, ¿no? Eso es lo que a veces decimos, no me toques el pasado, ya el Señor ha enterrado en el océano, que no sé qué, inclusive manipulo versos de la palabra para escapar de mi responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ser un libro abierto. Eso yo le puedo enseñar a la siguiente generación para tener jóvenes temerosos, incondicionales servidores del Señor, que no le pongan pretextos, como nosotros muchas veces lastimosamente lo hacemos. ¿Qué dice Salmos? Estamos fritos, porque el Señor mira todo eso y lo están anotando. Mal creemos nosotros que no va a haber un recuento, va a haber. Por eso habla de nuestras obras. Lo que yo estoy haciendo ahora, lo que haga más tarde, mañana, lo que he hecho ayer, anteayer, está registrado. Dios no va a actuar con injusticia. Él pagará de acuerdo a lo que nosotros hemos hecho. Finalmente vamos por favor al libro de Salmos, una vez más al Antiguo Testamento. Vamos al Salmo 45 y vamos a leer un solo verso que es el 17. ¿Qué dice la palabra del Señor en el Salmo 45, verso 17?
Por favor, les pido que me acompañen. Lo leemos. ¿Qué dice? Haré, dice, perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Esto lo dice un hombre que ama, teme y reverencia a su Señor. Dice, lo que voy a hacer no es dejar una gran herencia a mis hijos, que por supuesto que está bien si lo quieres hacer. No, el Señor no busca eso. Puede que los hijos sí, pero el Señor quiere una persona que lo ame, lo tema y construya la obra para que Él le ha creado. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Si yo no estoy aquí, estará otra persona. Nadie puede sentirse el elegido. Solo ha habido un elegido. Y ese fue Jesucristo. El resto de nosotros somos accesorios. Y no nos tiene que entristecer. Al contrario, me debo sentir feliz de ser usado. Amén. Me debo sentir feliz de que el Señor, a pesar de todos mis defectos, me considera. Amén. Con esa actitud, queridos hermanos, quiero que nos pongamos en pie para poder terminar este compartimiento. Vamos a cantarle al Señor. Pero quiero que entendamos lo que estamos cantando. Esta actitud de reverencia, queridas hermanas y hermanos, tiene que ir en este momento que le vamos a cantar, pero tiene que ir más allá, porque tenemos que procurar hacer de esto un estilo de vida. Vamos a volver a cantar a nuestro Señor esta hermosísima canción que dice poderoso, pero entendiendo qué le estamos diciendo a nuestro Señor. Amén.